Hebreos capítulo 3 dice desde el verso 1, Hebreos capítulo 3 verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, esto es, miren con atención, estudien, observen detenidamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, esto es, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando la Biblia ocupa la palabra casa para referirse a la casa de Aarón, a la casa de Dios, no se refiere a que Dios tiene una casa con dirección en José Martí, número, etcétera. Se está refiriendo a su familia, aquellos que le pertenecen a Él, la familia de Dios. Entonces, verso 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto es, Jesús, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice: cuanto tiene mayor honra que la casa o que la familia, el que la hizo, esto es el patriarca. Porque toda casa, toda familia es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, el mensaje de Dios para nosotros hoy es un mensaje para nosotros como familia. Así que recibámoslo como tal. Vamos a estudiar Números 18 y pongamos este tiempo en manos de Dios orando. ¿Me acompañas? Padre bendito, gracias, Señor. De ti toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Señor. Y hoy venimos delante de ti, sabiéndonos tu familia, sabiéndonos tu casa, tus hijos, Señor, y agradecidos por el enorme privilegio de pertenecer a tu familia, Señor. Y agradecidos también, Señor, porque nos has puesto a cada uno de nosotros en esta parte de toda tu casa, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de tomar tu nombre en nuestros labios, de ser hechos tus hijos. Y gracias por el regalo, la provisión maravillosa que nos has dado de esta comunidad, de este compañerismo cristiano llamado Semilla. Queremos pedirte, Señor, que así como tú lo has hecho en las semanas pasadas, hoy tú nos vuelvas a hablar, Señor, y tú nos limpies con tu palabra y tú nos instruyas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Números 18. Entendiendo que este capítulo le habla a la casa de Aarón, Aarón el sumo sacerdote. Vamos a verlo desde la óptica de que nosotros somos la casa de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Números 18, verso 1 dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, esto es, toda la tribu de Leví, llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo, esto es, Aarón y sus hijos nada más, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Esta porción está directamente conectada con el capítulo 17. De hecho, la King James Version comienza diciendo y Jehová dijo a Aarón. Y vale la pena recordar qué sucede en los capítulos anteriores para entender por qué Dios se está dirigiendo directamente a Aarón. Debes saber que solamente hay 2 momentos en la Escritura en los que Jehová directamente le habla a Aarón. Uno, al principio de todo el Éxodo, cuando Dios manda a Moisés hacia Egipto, Dios le habla directamente a Aarón y le dice: ve a recoger a tu hermano al aeropuerto. No es cierto, no había aeropuerto entonces. Pero Dios le dice: tu hermano va para allá, ve a recogerlo. Aarón obedeció. Desde ahí hasta ahora, todas las instrucciones que Dios tiene que darle al pueblo de Israel o al sacerdocio, se las da directamente a Moisés. Pero ahora Dios habla directamente con Aarón. Y esto es importante, porque si recordamos, en los capítulos anteriores han habido algunos acontecimientos que le han hecho la vida imposible a Aarón, ¿verdad? Algunas personas del pueblo de Israel comenzaron a criticar al liderazgo que Dios había estipulado, que Dios había levantado para dirigir al pueblo de Israel.
Y estas personas inconformes, Aarón podría decir hasta este momento, recibieron su merecido. Aprendieron una lección. Comenzaron a hablar en contra del liderazgo y a unos literalmente se los tragó la tierra. Imagínate, se los tragó la tierra. A otros los consumió fuego del cielo. Fritos, comenzaron a hablar, bye. A otros una plaga los consumió. De hecho, en Números capítulo 17, la Biblia nos da el número. Capítulo 16, verso 49 dice: los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Y finalmente Dios dice: ok, traigan aquellas varas que son símbolo de la autoridad de cada uno de ustedes. Estos símbolos de autoridad, tráiganlos y vamos a ver cuál de ellas produce vida, cuál de ellos produce fruto. Porque al final de cuentas, el propósito de la autoridad no es destrucción, no es hablar mal de otras personas, no es con palabras destruir y golpear, ¿no? El propósito de la autoridad es edificar. Y la máxima marca de autoridad es cuando ésta produce vida, especialmente cuando hablamos de autoridad espiritual. Ahora ponte en el efod de Aarón. Bueno, no, eso puede ser peligroso, puede caer fuego del cielo. Ponte en sus sandalias, ponte en sus zapatos. Tú eres Aarón, imagina que tú eres Aarón. Imagina que Dios te hizo este llamado, respondiste al llamado del ministerio. Gente comienza a hablar mal de ti. No necesitas imaginarte ser Aarón para entender cómo te sentirías. Gente habla mal de ti y de repente se abre la tierra y se los traga. Otros siguen hablando mal de ti y cae del fuego del cielo y los consume, ¿no? Otros comienzan a hablar mal de ti y a criticarte y una plaga los consume a todos. ¿Cómo te comenzarías a sentir? Demasiado confiado en ti mismo, ¿verdad? Demasiado mareado con la idea de que eres el elegido de Dios y Dios te ha dado autoridad. Y esto es porque normalmente percibimos la autoridad como un medio para conseguir privilegios, ¿verdad? Normalmente tendemos a confundir esto, autoridad igual a privilegios. Y de hecho Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo es así. En el mundo los que tienen autoridad se enseñorean de aquellos que están bajo su autoridad. Pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes la autoridad no solamente son privilegios, que los incluye, es un gran privilegio servirle a Dios, pero la autoridad implica, dilo conmigo, responsabilidad. La autoridad implica responsabilidad. Hasta nos cuesta trabajo decir esa palabra. La autoridad implica responsabilidad. Y sabes, Aarón es un símbolo de Jesucristo y es un modelo de todos aquellos que ejercen autoridad espiritual en algún ministerio. Pero todos aquí tenemos una medida de autoridad en la vida, en el trabajo, en la familia, especialmente aquellos que son jefes de familia o madres solteras. Tú tienes una autoridad, pero esa autoridad está más distinguida por la responsabilidad que Dios deposita sobre tus hombros que los privilegios. Y Dios comienza recordándole esto a Aarón. No le manda el mensaje con Moisés, habla directamente con él y le dice: tú y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y yo los voy a considerar responsables de las contaminaciones que sucedan en el santuario, de cuando haya gente que se levante y pretenda realizar funciones que no le mandé hacer. Y es interesante porque Coré era de la tribu de Leví, era exactamente de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, pero Dios no lo había mandado a llamar aún a servirle de la manera en la que él pretendía hacerlo. Y Aarón podría decir: bueno, recibió su merecido. Ok, sí, pero ¿sabes qué, Aarón? Tienes que hacerte responsable, porque tú eres el que está a cargo aquí. Y normalmente tendemos a huir de la responsabilidad, incluso de nuestras propias acciones. ¿No es así? Tomamos decisiones que resultan en situaciones dolorosas, difíciles, y lo primero que hacemos es buscar un culpable. Sin embargo, aquel que está llamado a ejercer autoridad espiritual no solo debe hacerse responsable de sus propias acciones, de su propio crecimiento, de su propio caminar delante de Dios, pero también tiene que comenzar a hacerse responsable de la madurez espiritual de los demás. No totalmente responsable, pero sí cargar algo de responsabilidad. Lenin, eso que estás diciendo no me gusta y creo que es antibíblico. ¿En serio? Consideremos por un momento el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia nos dice que la noche en la que Él fue entregado, sabiendo que de Dios había salido y a Dios volvía, y entendiendo que Dios había puesto todas las cosas en sus manos, eso es autoridad ilimitada, total. Bueno, Jesús, sabiendo eso, ¿qué es lo que hizo? Sabiéndose con toda la autoridad en el universo, se despojó, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies de sus discípulos, un símbolo de lo que Él iba a hacer al morir en esa cruz, cargando las culpas de los demás. Una de las cosas más bellas que vemos en la autoridad de Jesucristo es que la usó para asumir la responsabilidad por lo que otros habían hecho. Eso es autoridad espiritual. Y debemos dejar de estar ensimismados. A menudo nos pasa eso, ¿no? Que oren por mí, que me atiendan a mí, que me prediquen a mí, que me consuelen a mí, que tengan comunión conmigo, que me saluden, que me entiendan, que me escuchen. Pero tal vez a algunos de nosotros va siendo tiempo de dejar de ensimismarnos y comenzar a abrir los ojos y asumir responsabilidad ya no solo por nuestra propia vida, sino por aquellos que nos rodean. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Dios? Dios nos está llamando a eso. Entonces, la autoridad implica responsabilidad. Te vas a hacer responsable, Aarón, pero no vas a cargar la autoridad, la responsabilidad tú solo. Regresando a Números 18, versos 2 al 6, vemos que Dios le regala a Aarón un grupo de gente que va a cargar algo de esa responsabilidad junto con él. Dice, verso 2: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Es decir, tú te vas a encargar específicamente de aquello que tiene que ver con los sacrificios, con el oficio sacerdotal. Pero ellos se van a encargar del tabernáculo. Verso 3: y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. No es algo, no es cualquier cosa involucrar a alguien en el ministerio. Es algo muy peligroso. Cuando alguien pretende hacer algo que Dios no lo llamó a hacer, no puedo pensar en un lugar más peligroso en el que estar. Sí, de por sí es difícil y es peligroso. No hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, es aún más peligroso hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Verso 4: se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en, ¿qué dice allí? En don. ¿Sabes lo que es don? Regalo. ¿A alguien aquí le gustan los regalos? Yo creo que a todos nos gustan los regalos. Y si no, a lo mejor eres el Grinch y no te has dado cuenta. A todos nos gustan los regalos. Y Dios dice, tengo un regalo para ti, Aarón. Toda esta gente de la tribu de Leví, que son la casa de tu padre, te los he dado en regalo de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y claro, o sea, el tabernáculo de reunión implicaba mucho trabajo duro, pesado, demandante, agotador, demasiado trabajo. Y si Aarón se hubiera ocupado de esa parte del servicio, hubiera descuidado el llamado espiritual de estudiar las escrituras, de ofrecer los sacrificios, de interceder por el pueblo, de servirle a la gente espiritualmente. Y es exactamente lo que sucedió en Hechos capítulo 6. ¿Recuerdas? Vamos para allá. La iglesia comenzó con 120 personas y de repente en los primeros 2 eventos evangelísticos la iglesia ya es de 7,000 personas, 8,000 personas, perdón. Entonces, en Hechos capítulo 6, cuando esta iglesia creció exponencialmente, dice en el verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y me encanta porque esto se parece un poco a nosotros. Dice que esta iglesia creció en número.
¿Tú crees que Semilla de Mostaza ha estado creciendo en número? Ha estado creciendo en número. Ahí está, nos parecemos en eso. Dice, ¿hubo murmuración de los griegos contra los hebreos? Bueno, aquí en Semilla de Mostaza no hay griegos, tampoco murmuración, ¿verdad? Entonces la iglesia crece y con ella crecen las necesidades y crece el trabajo y la verdad, crecen los problemas. Verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto no quiere decir que los discípulos se sentían demasiado importantes como para hacer trabajo físico y manual. Lo que están diciendo es, Dios nos ha llamado a dedicarnos al ministerio espiritual, al estudio de la palabra de Dios, a orar por las personas, a pastorear. Si nosotros dejamos esto por hacer cualquier otra cosa, no es justo. Estamos deshonrando el llamado de Dios. Buscad pues, verso 3, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, entre otros, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a otros más. Y sabes, de estos diáconos que iban a servir a las mesas, Dios tenía preparadas maravillosas sorpresas para la iglesia. Felipe fue aquel a quien Dios usó para iniciar un avivamiento en Samaria. Y con ello, Felipe estaba cumpliendo la profecía de Jesús de que el evangelio se predicaría en Judea, en Jerusalén y en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, Felipe, un diácono, alguien que servía a las mesas, que trabajaba duro, que los reflectores no estaban sobre él, fue a quien Dios usó para iniciar un avivamiento en Samaria. ¿Y qué me dices de Esteban? Aquel que inauguró la gloria de Dios a través del martirio dentro de la iglesia. El primer mártir de la iglesia, el primer hombre cristiano que selló con sangre el testimonio de que Cristo es el Señor y que Él resucitó y venció a la muerte, al pecado, al diablo y al infierno. Diáconos. Y eran un regalo. ¿Cómo es que esta gente fue descubierta? Porque había demasiado trabajo y ellos estuvieron dispuestos a meter el hombro y convertirse en un regalo de Dios para la iglesia. No sé tú, pero yo estoy muy agradecido por el ministerio de enseñanza que Dios ha levantado aquí en Semilla de Mostaza. Todos y cada uno de los hombres de Dios que se paran en este púlpito, es intimidante compartir este púlpito con ellos porque Dios los usa de una manera maravillosa. ¿Has sido bendecido por alguno de ellos? Bueno, en parte se lo debemos a que ellos han respondido al llamado de Dios, pero ¿sabes qué? Hay otras personas que no vemos, que están detrás de ellos, que han hecho esto posible, que han hecho posible que ellos se dediquen a estudiar la palabra, a buscar al Señor y a traer el alimento fresco y guiarnos a confiar en Jesucristo y en su palabra. Cuando esta congregación, cuando Fermín y su esposa asumieron el cargo, la responsabilidad de esta congregación, era mucho más pequeña y en un momento ellos tenían el teléfono de la oficina en su casa. Ahora somos aproximadamente 3,000 personas. ¿Te imaginas? Fermín no tendría tiempo para nada si tuviera aún el teléfono en su casa. Estaría hablando por el teléfono todo el día. Pero la iglesia creció y con ello Dios comenzó a traer estos regalos, personas que comenzaron a asumir estas responsabilidades y a trabajar duro y son un regalo para nosotros. Algunos de ellos los ves, algunos ya están sentados, pero de este lado puedes ver a unos chicos de batita, a quienes me gusta llamar, lo voy a decir tantas veces cuando sea necesario para hacerlo popular, los batichicos. Estamos trabajando en una batiseñal para que cuando necesites algo, la pongas en el techo y te busquen. Ellos están aquí sirviendo, dedicando tiempo, y es una expresión de amor a su iglesia, al Señor. ¿Y sabes qué? Una expresión de amor también para ti. Los boletines no se ponen solos en tu silla, alguien los pone. También hay un equipo de limpieza en esta congregación. Hay personas que están literalmente trabajando para mantener las instalaciones limpias y cómodas para nosotros. Hay un equipo de administración. No veo su trabajo, pues nada más fíjate en dónde estás sentado, fíjate el lugar en donde estamos.
hay rentas que pagar, hay gastos que asumir, hay recursos que administrar, y lo hacen con temor y con temblor, porque aman al Señor, porque te aman a ti, porque me aman a mí. Hay un equipo de vialidad allá afuera, hay un equipo de seguridad, hay personas que están siendo voluntarios enseñando en Club Semilla a nuestros hijos, hay un equipo de librería. Hay mucho trabajo por hacer, y quienes lo están haciendo son un regalo de Dios para nosotros. Ok, Lenin, yo también quiero ser un regalo y yo también quiero comenzar a trabajar. Bueno, hay algunas características. En Números 18, en el verso 2, solo quiero mencionarte algunas de las características importantes de quienes Dios quiere usar para meter el hombro debajo de esta carga y llevarla juntos. La primera, en el verso 2, Dios le dice a Aarón que son sus hermanos. Eso quiere decir que deben de ser miembros genuinos de la familia de Dios. No podemos invitar al ministerio en cualquier área, no importa que sea sirviendo mesas o poniendo boletines, a alguien que no conoce a Cristo, a alguien que no ha nacido de nuevo. A lo mejor me dices, bueno, yo cumplo con ese requisito. Bueno, viene un segundo requisito. Dios le dice, los juntarás contigo, se acercarán a ti. Eso quiere decir que estas personas son personas que están dispuestas a rendirle cuentas a alguien más. No son llaneros solitarios, viven en comunidad, viven suficientemente cerca de personas que pueden ver su estilo de vida y dar testimonio y decir, efectivamente este brother, Dios lo ha transformado. Su vida da testimonio de que es un auténtico creyente, es de la familia. Se arrepiente cuando algo en su vida está mal, responde a la palabra de Dios, está buscando al Señor, está caminando con Cristo. Tercer requisito, porque a lo mejor dices, bueno, yo cumplo los dos primeros y no me dejan servir, ¿no? Tercer requisito, dice en el mismo versículo 2, verso 3, guardarán lo que tú ordenes. Son personas que están dispuestas a sujetarse a la autoridad y seguir órdenes. Y servir. Y sabes, algunas veces es ahí donde fallamos, y todos un poquito, ¿no? A lo mejor sí eres miembro de la familia de Dios, a lo mejor sí estás viviendo cerca de alguien y efectivamente dan testimonio de que eres creyente, pero te cuesta trabajo sujetarte a la autoridad y seguir órdenes. Y sabes, algunos Dios los ha llamado a dirigir, es un don, el don de presidir, pero el don de seguir, el don de sujetarse, wow, es maravilloso. Busquemos eso, busquemos que Dios nos dé un corazón sujeto, sumiso, que aprenda a seguir a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. Muy bien, regresando a Números 18, ya hemos visto que Dios no solo le recuerda a Aarón, tu autoridad implica responsabilidad. Ya vimos en los versos 2 al 6 que Dios le dice, no vas a cargar esta carga tú solo, te voy a regalar personas que sirven junto contigo. Verso 7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don, otra vez, en regalo, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. El mismo ministerio es un regalo para el ministro mismo. Aquellos que están llamados a, no sé, de repente tendemos a levantar demasiado a las personas que están ejerciendo algún ministerio, y pensamos que hay atributos en esa persona que lo hacen merecedor de estar en esa función, ¿no? Mira, este brother dirige la alabanza. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor si Dios no me hubiera llamado a dirigir la alabanza, no le alabaría. Y Dios me llamó para eso, para estar cerca, para estar cantándole, para estar meditando en quién es Él, porque yo lo necesito más que tú. Aquel que está enseñando la palabra de Dios, es que es una finísima persona y no, Dios pues lo vio y dijo, este me sirve, es una buena decisión poner a este hombre aquí. No, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios escogió a lo necio del mundo y a lo débil del mundo para avergonzar a lo sabio y para avergonzar a lo fuerte. Y que en los miembros del cuerpo Dios coloca, dice la Biblia, que Dios le da más decoro, que vestimos con más decoro, con más honra a los miembros del cuerpo que son menos decorosos, ¿no? Sabes que a lo mejor Dios dice, tú te estás gloriando en esta persona que está enseñando al frente,
Pero ¿sabes qué? La verdad es que le tuve que dar esa posición, esa función, mejor dicho, porque él lo necesita demasiado. Si no lo pusiera a enseñar la Biblia, a lo mejor no la leería en toda la semana. Lo necesita más que tú. Entonces es un regalo para nosotros, de verdad. Pero ¿sabes qué? También es un regalo para la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4. Acompáñame ahí, por favor. Efesios capítulo 4. Desde el verso 7. Pero a cada uno, Efesios 4:7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, hablando de Cristo, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos a los hombres. Y eso de que subió nos va a explicar a qué se refieren esos regalos. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y no en un trineo, para llenarlo todo. No está hablando de Santa Claus, está hablando de Jesucristo, resucitando, ascendiendo hasta los cielos. Y dice en el verso 11, estos son los regalos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vaya qué regalos tenemos aquí en Semilla de Mostaza, ¿verdad? Acabamos de orar por uno que estamos enviando a Monterrey. Pero cada semana tenemos estos regalos de Dios. Y debemos comprender que ellos están cumpliendo su función. Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, dice en Hechos capítulo 20: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿De qué manera sabes que estos regalos, estos ministerios que son un regalo para nosotros, están siendo fieles con el llamado que Dios les ha hecho? Si nos están enseñando y modelando todo el consejo de Dios. Son regalos, maravillosos regalos. Ahora, no estoy diciendo que yo sea un regalo para ti. La Biblia lo dice, así que ni modo. No es cierto. Entonces, apreciemos esos regalos y reconozcamos si Dios nos está llamando a sumarnos a este grupo de personas que Dios quiere que compartan algo de esa responsabilidad al servir a otros. Regresando a Números 18, dice en el capítulo 18, verso 8. Ya hemos visto la responsabilidad de Aarón, de los versos 1 al 7. Ahora veremos los privilegios de ser parte de la casa del sumo sacerdote. Dice: dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también, es un regalo también, el cuidado de, subraya eso, mis ofrendas. Dios aclara: te los estoy regalando, pero son mías. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, esto es, por razón de la función que estás desempeñando, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, esto es, aquellas cosas que no son consumidas del todo por fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado, toda expiación por la culpa que me han de presentar, será cosa muy, ¿qué dice allí? Santa. En el santuario la comerás, subraya eso también. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Dios le dice a Aarón: yo te estoy regalando el cuidado de todas mis ofrendas. Y las ofrendas, como tú y yo lo sabemos, no solo consistían de animales, esto es carne, lo cual era muy valioso y muy preciado en ese tiempo. No era tan barato, no, ni ahora, pero entonces menos, ¿no? Y no solo era carne, eran vino, aceite, granos, un chorro de cosas que implicaban nutrición, alimento, cosas que tú podías compartir con tu familia. Ahora, ¿qué significa esto? En Romanos 12 la Biblia nos dice que tú y yo debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estas ofrendas representan la vida misma del adorador que las ofrece.
Y Dios le está diciendo, yo te estoy dando el cuidado de estas ofrendas. Y sabes, es un privilegio participar del ministerio, de modo que Dios te permite ver pasar por tus manos estas muestras de devoción, de adoración a Dios. Ver vidas transformadas mientras tú sirves al Señor y sirves a otros. No puedo pensar en algo más emocionante que hacer. No puedo pensar en algo más bello y más gratificante. Pero sabes, no solo implica este privilegio, también representa algo más esto de las ofrendas, porque Dios le dice, podrás comer de ellas. ¿Significa que nos vamos a comer a todos ustedes? No. Pero sucede algo cuando comienzas a servirle a otros. Dios comienza a alimentarte a ti. Cuando tú alimentas a otros, Dios comienza a alimentarte a ti. Oye, Lenín, ¿pero qué no? La palabra de Dios es la leche espiritual y es el alimento por el cual crecemos para salvación. Sí, pero la manera de llevar al fondo de nuestra alma ese alimento es poniéndolo por obra. Acompáñame a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 dice en el verso 31, es Jesús, en este capítulo vemos a Jesús con la mujer samaritana. Jesús está sirviéndole a esta mujer, ministrándole, predicándole, hablándole al corazón, llevándola a confiar en Jesús, en Él mismo, en Jesús. Y dice en el verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. La mujer había ido a buscar a todos sus amigos para hablarles de Jesús también. El verso 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esta porción en el capítulo 4 es una de las pocas que presenta a Jesús cansado. Dice que cansado del camino. Y no estaba cantando una canción de Jesús Adrián Romero. Jesús estaba cansado porque había caminado una larga distancia. Y entonces los discípulos van a buscar de comer, regresan con Él y le dicen, por favor, come. Llevaron la comida, pero Él parecía no necesitarla más. Come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ya se nos adelantaron y le trajeron de comer. Jesús les dijo, no, mi comida es que lea la palabra de Dios todos los días haciendo un devocional y tomando notas. ¿Es lo que Jesús les dijo aquí? No, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. De repente escucho a muchas personas expresarse de la siguiente manera: estoy pensando ya no congregarme en tal lugar. ¿Por qué? Es que siento que ya no me están alimentando. Siento que ya no me alimenta, ya no me llena el alimento, ya las prédicas no sé qué pasa, ya no estoy creciendo. Y de repente valdría la pena preguntarse. Mi abuelita solía decir, aquel que cocina es el que más come. Y sabes qué, si tú has cocinado sabes que es cierto, porque estás picándole aquí y allá. Entonces, si has dejado de experimentar esta gratificación espiritual, este efecto de la palabra que comienza a nutrirte y a fortalecerte como a Jesús, tal vez es porque no estás abrazando el llamado que Dios te está haciendo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pregunta, ¿sabes tú qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Sabes tú cuál es la obra que Dios te ha encomendado? Es importante saberla si la quieres hacer. Regresando a Números capítulo 18. No estoy enojado, Los veo muy serios. ¿También? ¿Sí? Muy bien. Números 18. Regresando al verso 12. Entonces, cuando comienzas a servir a otros, cuando comienzas a alimentar a otros, tú mismo eres alimentado. Y verso 12 en adelante dice, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, esto es lo mejor de lo mejor. Las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Muy importante, no solo no debes cocinar con las manos sucias, se requieren ciertas características para comenzar a servir en el ministerio, porque estás manejando alimento espiritual. Tienes que estar limpio, tienes que estar rindiendo cuentas, estar constantemente caminando con el Señor de manera correcta. Pero también no puedes comer con las manos sucias, y eso es otra cosa. Algunas personas dicen,
es que estoy escuchando prédicas, estoy tomando notas, estoy haciendo mi devocional y siento que no me estoy alimentando. Bueno, no solo te invito a que te preguntes, ¿será que no estás haciendo algo que Dios te está llamando a hacer? Sino que también te preguntes, ¿será que tengo mis manos sucias? Y a la hora de llevarme el alimento estoy contaminando. De repente platicas con personas, he tenido la oportunidad de platicar con personas que literalmente eso es lo que está sucediendo en sus vidas. Estudian la Biblia, leen la Biblia, pero ellos mismos están en pecado, no se arrepienten y literalmente tuercen la Escritura de modo que justifican su estilo de vida pecaminoso. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿La palabra de Dios falló? No, tienen las manos sucias a la hora de comer. Entonces pregúntate esas dos cosas. Si tú te has expresado así, siento que no estoy alimentándome en esta iglesia, pregúntate esas dos cosas. Está bien fuerte, ¿verdad? Chin. Avanzando, Números 18, verso 14. Ahora Dios ya no solo le dice a Aarón, estas ofrendas son mías, estas ofrendas son muy santas, sino también son muy valiosas. Verso 14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, si de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Qué es redimir? Rescatar por medio del pago de un precio. Implica mucho valor. De un mes, verso 16, harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siglos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra no redimirás, porque son animales limpios, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Ves cómo hay mucho trabajo involucrado en el ministerio? Verso 18, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya, porciones deliciosas, llena de grosura. Verso 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado, y mucho ojo, las he dado para ti. ¿Para quién más? Para tus hijos, para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Cosas de familia, el ministerio, servirle al Señor dentro o fuera de la congregación, pero servirle a Él es algo que va a traer no solo satisfacción espiritual, como ya lo vimos, crecimiento, pero también remuneración. El Señor sabe pagar a aquellos que le sirven a Él. Y Dios está diciendo, te voy a dar no solo lo mejor, sino que te lo voy a dar por siempre. Mientras tú cuides de las cosas que yo estoy poniendo en tus manos, yo voy a cuidar de ti. ¿Y sabes qué? No solo de ti, voy a cuidar de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, de tu descendencia después de ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la salvación se hereda? De ninguna manera. Esta expresión, pacto de sal, la sal tiene 3 características importantes, especialmente a tener en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios. La sal, en primer lugar, es duradera, no se echa a perder. La sal es antiséptica, tiene un efecto antiséptico, preservador. Se ocupaba en ese tiempo para curar heridas o para preservar alimentos. La sal también es valiosa. ¿De dónde crees que viene la palabra salario? De la sal. En un tiempo la sal era el valor de más cotización y se ocupa como salario. Implica algo seguro. En contraste con alguien que trabaja por comisión, alguien que trabaja por un salario, no importa qué suceda, él se garantiza una cierta cantidad, su sustento. Y Dios está diciendo esto, es un pacto de sal. Te voy a dar un salario. Y este salario implica que tú vas a invertir en cosas que van a tener un impacto duradero, porque la sal es duradera. Si tú me sirves, es lo que está diciendo Dios, el impacto de tu servicio, de tu ministerio, va a alcanzar a tu descendencia. Algunas personas de repente dicen, voy a esperar a casarme para servirle al Señor. Y te casas y vienen un chorro de responsabilidades. Ahora ya estamos embarazados, voy a esperar a que nazca el bebé para servirle al Señor. Nace el bebé, voy a esperar a que crezca un poquito para servirle al Señor.
Y ¿sabes qué? No solo te estás robando a ti la bendición de obedecerle al Señor, a tus hijos les estás robando una enorme bendición. Cuando ellos vean que tú respondes a Dios, porque responderle a Dios y servirle a Dios es lo que mejor remunera nuestra vida, ellos van a aprender la lección. Eso es infalsificable. Así que si Dios te está llamando a servir, sírvele ya. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de asistir a uno de los funerales más hermosos a los que he asistido. Esta persona que partió, Josefina se llamaba ella, le había sido fiel al Señor. Parece que tenía un pacto de sal con el Señor. Y fue fiel con el Señor, sirviéndole en todo lo que Dios le mandó. Fue fiel con su esposo, fue fiel a su familia, fue fiel al ministerio. Y como resultado, prácticamente el 98% de su familia estaban caminando con el Señor. Testimonio tras testimonio de personas que se subían allí para honrar la memoria de Josefina. La abuela, la tía, la mamá contaban historias de cómo su fe, su fidelidad a Cristo, su servicio al Señor les había impactado a ellos y los había llevado a confiar en el Señor. ¿Por qué mis hijos no están siguiendo al Señor? A lo mejor tendrías que preguntarte si tú lo estás siguiendo fielmente. No puedes llevar a otros a seguir a alguien a quien tú no estás siguiendo. Dios se compromete: haz este pacto de sal conmigo, sírveme y yo me voy a encargar de darte lo mejor a ti y a tu familia. Qué increíble, ¿no te inspira eso? ¿No te motiva a hacer este pacto con Él y servirle? Verso 20, Números 18. Ahora veremos la herencia de los levitas. Ya vimos el privilegio de los levitas, verso 8 al 19, veremos la herencia de los levitas. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón, tú vas a entrar en la tierra prometida, pero no vas a tener nada a tu nombre. Nada allí es tuyo, ni entre ellos tendrás parte. No vas a involucrarte en negocios con ellos. Yo soy tu parte y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aspirar al ministerio está mal. Aspirar a agradar al Señor es lo correcto. Es lo que Dios le está diciendo. Tú puedes estar seguro de que yo soy tu parte, de que yo soy tu herencia. No vas a tener parte entre ellos, no vas a tener títulos de propiedad a tu nombre y vas a depender completamente de mí. Hay personas que tristemente buscan participar del ministerio como un medio de realización personal o de ganancias deshonestas, como la Biblia dice. Nosotros no debemos buscar esto. Debemos buscar al Señor. Y el Señor dice: me vas a encontrar. Si me estás buscando a mí, eso es lo que tendrás. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán, repite 3 veces esta idea, no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No poseer heredad en ese tiempo es algo muy distinto que ahora. Yo no tengo nada, no tengo ninguna parcelita, y no te lo digo con tristeza, bueno, un poco. Pero sabes, en ese tiempo no contar con un pedazo de tierra era estar completamente abandonado, porque no podías sembrar para tu manutención y tampoco podías criar ganado o animales. Entonces Dios le está diciendo: yo soy tu heredad, pero ¿sabes qué? Yo también te voy a dar una heredad económica, voy a sustentarte. Pero no solo están heredando eso, están heredando trabajo. Dios repite una y otra vez en esta porción que acabamos de leer la idea del servicio, la idea del ministerio. Y ¿sabes qué? Efectivamente, el ministerio no es negocios, no es un negocio, pero el ministerio es trabajo. ¿Y sabes qué? Es trabajo duro, es trabajo pesado. De hecho, llama mucho la atención que Cristo mismo no llamó a perezosos. ¿Dónde estaba Pedro cuando Cristo lo llamó? Estaba pescando. ¿Dónde estaba Juan y Jacobo cuando Cristo los llamó? Estaban remendando las redes. ¿Dónde estaba Mateo cuando nuestro Señor lo llamó a seguirle? Estaba en la mesa de los tributos. Estaban chambeando, trabajando. ¿Por qué?
porque el ministerio es trabajo duro. Hay desvelos, hay fatigas. Pablo dice, agrega cosas que el día de hoy no son tan comunes para nosotros, pero agrega golpizas, latigazos, apedreamientos, lapidaciones, naufragios. Pero hay algo que sigue siendo común hasta el día de hoy. Dice Pablo, sobre todas estas cosas, lo más difícil del ministerio es la preocupación de todas las iglesias que se agolpa sobre mí. Es trabajo duro y debemos comenzar a reconocer esto. Si tú no estás consciente de esto, Dios quería usar esta porción de hoy para llevarte a meditar en esto. Es trabajo duro, es trabajo duro. Y el obrero, dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario, digno de su salario, porque están invirtiendo todo su tiempo, todo su esfuerzo en servirnos a nosotros. Dice el verso 24, Números 18, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y aquellos que no están llamados a trabajar en el ministerio, están llamados a financiar el ministerio. Dios quiere usarte como un conducto, como un medio por el cual Dios está financiando su obra en este mundo. El hecho de que Lalo se vaya para Monterrey va a implicar gastos. Y a lo mejor tú dices, uy, Monterrey, wow, yo tengo carga por Monterrey, yo amo Monterrey, yo quisiera ver el ministerio florecer en Monterrey, pero no puedo ir. ¿Qué crees? Sí puedes ir. Bueno, tú no, pero a lo mejor puedes enviar tus diezmos, ofrendas, lo que Dios ponga en tu corazón. Y es un privilegio maravilloso del que Dios quiere que tú participes. Jesús dijo que todo aquel que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa ¿de qué crees? De profeta. ¿Qué significa esto? Que si tú financias a un misionero, vas a recibir recompensa de misionero. Es como si tú mismo estuvieras en el campo sirviéndole al Señor. Dios sabe reconocer la obra de amor de cada uno de sus hijos. Cuando nosotros dedicamos nuestros recursos, Él sabe, Él lleva una cuenta, porque Dios no le va a deber a nadie, ¿sabes? Dios no es deudor de nadie, absolutamente de nadie. Segunda de Corintios tiene para nosotros un ejemplo, un modelo con respecto a esto de dar. Y sabes, creo que nosotros como iglesia no tenemos un problema con esto, yo estoy seguro, y estamos viendo los frutos de lo que Dios ha hecho a través de nuestros recursos, ¿verdad? De los recursos de ustedes. Segunda de Corintios capítulo 2. Sin embargo, vale la pena ver un modelo bíblico de cómo dar, porque a lo mejor algunas personas están batallando con esta idea de entregar sus recursos al Señor. Segunda de Corintios 2 dice, esto pues, no es cierto, se me fue el avión. Segunda de Corintios capítulo 8 dice, asimismo os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo escribiendo, que en grande prueba de tribulación, no problemas menores, sino grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en, ¿qué dice ahí? Riquezas de su generosidad. ¿Quieres la fórmula para la generosidad? No es tener mucho dinero y mucho gozo para dar. No, aquí Pablo dice que podemos dar a pesar de las circunstancias. Están en grande prueba de tribulación, bueno, abundaron en gozo en medio de la tribulación, y a pesar de su profunda pobreza, por el gozo que ellos sentían de ver el ministerio que estamos realizando, al reconocer que Dios está transformando vidas, eso les lleva a tener tal gozo que están dispuestos a abundar en riquezas de su generosidad. Y esto no significa que vas a vaciar tu cuenta de banco, brother. Por favor, no. Yo sé que en Semilla no hablamos de esto muy seguido. A lo mejor dices, sí, quieren dinero, Dios necesita dinero. No, ¿sabes qué? No, la Biblia dice que no des con tristeza ni por necesidad. ¿A qué se refiere por necesidad? Pues pobrecito Dios, necesita que le financien su obra misionera en el mundo. ¿Sabes qué? No, de Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es la tierra y su plenitud. Dios no necesita que nosotros le demos. Nosotros necesitamos aprender a dar. Nuestro Dios es un Dios generoso. Y entonces, apreciar lo que Dios está haciendo a través del ministerio local
a través de las misiones que nuestra iglesia local está abriendo, debe llevarnos a tener tanto gozo que debemos considerar el dar y el participar de ello como un privilegio. Mira, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, en este ministerio para los santos. Hay una condición médica que puede ser muy peligrosa. ¿Alguien ha escuchado aquí el término epicondilitis? ¿No? ¿Te puedo leer un artículo al respecto? Es bien importante. Es un asunto de salud, es un asunto de vida o muerte. ¿Te lo leo? Ok. Epicondilitis. Hay un padecimiento que se llama epicondilitis eclesiástica. Origen del término. Te lo voy a leer. En 1883 se utilizó por primera vez el término codo de tenista para referirse a la condición médica conocida como epicondilitis, que se caracteriza por producir dolor en el codo debido a la inflamación del mismo. Se ganó rápidamente el nombre popular de codo de tenista debido a que los que padecían esta enfermedad eran los practicantes de dicho deporte. Recientemente se ha descubierto que esta patología se ha incrementado de manera alarmante entre la gente que profesa algún tipo de afiliación religiosa, especialmente entre los denominados cristianos. De allí que este padecimiento ahora reciba el nombre de epicondilitis eclesiástica. Mucho ojo, sintomatología, chécale bien. Actualmente se sabe con certeza que uno de los primeros síntomas es un fuerte dolor en el codo que impide que el sujeto alcance su bolsillo y si lo hace, flexionarlo de nuevo para depositar su ofrenda en el ofrendero es prácticamente insoportable e imposible. Algunos tratamientos que se han buscado, que se han probado. Una de las alternativas más populares para eliminar las molestias de dicha enfermedad es cambiar el entorno en que se encuentra el individuo, es decir, la congregación. Pues se ha observado, se ha comprobado clínicamente que dicho malestar desaparece del todo si el sujeto se encuentra en el cine, en algún restaurante o cafetería. Aunque cambiar el ambiente en que se presenta el dolor puede eliminarlo en el momento, la condición no desaparece y eventualmente el comportamiento de la enfermedad aparece en otras esferas de la vida del paciente. Cirugía. Se cree que en realidad esta condición se origina en el corazón y no en la estructura ósea. Se sugiere que se siga el ejemplo de ciertos grupos de creyentes de Macedonia, también del primer siglo, mencionados en 2 Corintios capítulo 8 y 9, que al parecer fueron librados de tan terrible enfermedad. Se dice que la manera de curarse por completo es un trasplante de corazón que solo Dios puede realizar exitosamente. En dicho trasplante, el paciente debe rendir su corazón, es decir, entregarlo al Señor Jesús en primer lugar y luego entregarlo a aquellos que conforman su iglesia. Como siguiente paso, Dios pone en la persona un corazón nuevo de características similares al de Jesús. Ver 2 Corintios 8, 5 y 9. Recuperación. El resultado de dicho procedimiento quirúrgico es un genuino interés por suplir las necesidades de aquellos a quienes se dice amar. Se sabe que tras dicho procedimiento quirúrgico, la calidad espiritual de vida del individuo mejora notablemente y hay un incremento de gozo y de acciones de gracias. Checa 2 Corintios capítulo 9, versos 7 al 15. Y obviamente, quiero repetirlo junto con el pastor, si tú estás aquí por primera vez, ese es un privilegio del que participamos los que somos de casa, ¿no? Nadie le pide al bebé de la casa que aporte para la leche, ¿verdad? Si tú estás aquí por primera vez, queremos servirte de esta manera. Y aquellos que nos consideramos semillosos, ¿qué onda? Ya no hubo el ¿qué pacho? Es la manera en la que mostramos amor no solo al Señor, sino a nuestra congregación y a aquellos chiquillos en la fe que Dios nos está permitiendo venir a los pies de Jesús cada domingo, cada miércoles. Entonces, ¿será importante? ¿Dios nos está llamando a ocuparnos de las cosas de nuestra familia? Sí, Dios nos está llamando. Para terminar, regresando a Números 18, verso 24 al verso 32 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás:
Ahora Dios habla con Moisés y este es el mensaje para los levitas. Cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, si tú te preguntabas, ¿un pastor da diezmo? Pues sí, aquí está. Verso 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, como producto del lagar. Recuerda que ellos no tenían tierra, entonces no podían producir fruto, pero Dios se los consideraba como si llevaran diezmos de su cosecha. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. Es decir, de todo lo que yo te he regalado, tú vas a también darme ofrendas a mí, vas a darme regalos a mí. Es como cuando el papá o la mamá le dan su domingo a sus hijos cada 8 días y en Navidad los hijos también te llegan con un regalo. Imagínate, qué maravilloso. Es una expresión de amor a aquel que nos suple todas las cosas. Verso 30. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar. Recuerda que estas ofrendas eran para su sostenimiento. Vosotros y vuestras familias, pues vuestra remuneración por vuestro ministerio es en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis. ¿Cuál es el resultado de seguir todas estas instrucciones que Dios nos está dando a nosotros como casa? Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. Lo mejor de lo mejor es para el Señor, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras relaciones, en nuestros recursos. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel. ¿Y qué dice al final? Y no moriréis. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo anterior? ¿Acabaremos por morir todos? Respuesta, no. Solo haz aquello que Dios te está llamando a hacer. Asume la responsabilidad de tus propios pasos y comienza a considerar. Es que, ¿sabes qué? Yo no estoy fuerte, lo suficientemente fuerte como para llevar a otro, apenas puedo conmigo. Pues, perdóname la expresión, pero pues madura, crece en el Señor. Hay suficientes recursos. Dios nos ha bendecido tanto a nosotros como iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Perdóname, pero quiero insistir en eso. Dios nos ha dado mucho como iglesia. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es tiempo de dejar de ser centrados en nosotros mismos. Es tiempo de comenzar a hacernos responsables de nuestra condición espiritual, por gracia delante de Dios y su palabra, pero también comenzar a asumir la responsabilidad de otros. Ya no solo ora por mí, escúchame a mí, aconséjame a mí, sírveme a mí, atiéndeme a mí, compréndeme a mí, perdóname. Ya no solo eso, sino comenzar a extenderlo a los demás. ¿No te preguntas, no sueñas de repente qué es lo que Dios haría con semilla de mostaza? Si todos absolutamente estuviéramos en el lugar en el que Dios nos está llamando a ocupar y haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Chicos, si Dios nos ha bendecido tanto hasta ahora, Dios quiere hacerlo aún más para llevar gloria a su nombre. Somos la casa de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Sirvamos, asumamos la responsabilidad, abracemos nuestro llamado, ocupemos nuestro lugar.